Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Huroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detalladas de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes, y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Tetris. Resumen detallado de Tetris 2023. Introducción. La película Tetris no es un relato sobre el videojuego en sí, sino sobre la increíble historia real detrás de su distribución global. Está protagonizada por Taron Egerton como Henk Rollers, un empresario holandés-estadounidense que luchó por obtener los derechos del juego en medio de la Guerra Fría. La historia combina elementos de espionaje, traición y negocios, mientras Rogers se enfrenta a la burocracia soviética y a poderosas corporaciones para llevar Tetris al mundo entero. Inicio, Henk Rollers descubre Tetris. La historia comienza en 1988, cuando Hank Rogers, diseñador de videojuegos y empresario, asiste a una feria de tecnología en Las Vegas para vender su juego de estrategia Go. Allí, se encuentra con Tetris, un juego simple pero adictivo desarrollado por Alexei Pajitnov, un programador soviético. Henk queda fascinado por el juego y descubre que los derechos de Tetris están en una situación legal confusa, decide apostar todo y llevar Tetris a su empresa, Bulletproof Software, con la esperanza de distribuirlo en consolas y computadoras en Occidente. Sin embargo, descubre que Robert Maxwell, un poderoso magnate británico, y su hijo Kevin Maxwell, dueños de Mirrorsoft, también están interesados en los derechos del juego. Además, Nintendo está desarrollando su nueva consola portátil, el Game Boy, y quiere Tetris como su juego estrella. Henk viaja a la URSS, el juego en manos del gobierno soviético. Para obtener los derechos directamente, Henk viaja a Moscú, a pesar de que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética están tensas en plena Guerra Fría. Al llegar, descubre que Tetris fue desarrollado en una instalación gubernamental y que los derechos no le pertenecen a Pajitnov, sino al gobierno soviético, específicamente a ELORG, Elektronorgtechnika, la agencia encargada de la exportación de software. Aquí conoce a Nikolai Belikov, el jefe de ELORG, y a Alexei Pajitnov, el creador del juego. Pajitnov se muestra amable, pero no tiene control sobre los derechos. Belikov, por otro lado, es un hombre pragmático que sigue las reglas del régimen comunista. Henk también descubre que Robert Stan, de la empresa británica Andromeda Software, ya vendió los derechos de Tetris a varias compañías occidentales sin haberlos obtenido legalmente. Esto significa que múltiples compañías creen poseer los derechos del juego, pero ninguna lo ha hecho de manera legítima. El enfrentamiento con la burocracia soviética y la corrupción. Mientras Henk intenta negociar directamente con Belikov, los Maxwell también llegan a Moscú para presionar por los derechos. Aquí se revela que Robert Maxwell tiene conexiones con altos mandos del gobierno soviético, lo que le da una ventaja peligrosa sobre Henk. Además, el KGB comienza a involucrarse en el asunto, ya que ven el trato de Tetris como una oportunidad para obtener dinero o controlar el acceso al software occidental. Henk es seguido y amenazado por agentes soviéticos, lo que convierte la negociación en un auténtico thriller de espionaje. Mientras tanto, Nintendo también entra en la pelea. Henk convence a ejecutivos de Nintendo de que Tetris debe lanzarse con el Game Boy, en lugar de un juego de Mario, argumentando que es más universal y adictivo. El gran giro, Nintendo consigue los derechos. Henk descubre un vacío legal en los contratos previos, las empresas occidentales solo habían comprado los derechos de distribución para computadoras y consolas, pero no para dispositivos portátiles. Aprovechando esto, logra convencer a ELORG de venderle los derechos exclusivos de Tetris para el Game Boy antes de que los Maxwell puedan intervenir. Mientras tanto, el gobierno soviético comienza a desmoronarse internamente y Belikov ve una oportunidad para asegurar un trato más justo. Pajitnov, aunque aún no puede obtener dinero por su creación debido al régimen comunista, comienza a confiar en como su futuro socio. Cuando Robert Maxwell intenta usar su influencia política para asegurarse los derechos, el trato con Nintendo ya está cerrado. Poco después, Maxwell enfrenta problemas financieros en el Reino Unido, lo que contribuye a su caída y la eventual bancarrota de su imperio mediático. Desenlace, la liberación de Tetris y el destino de los personajes. Nintendo lanza el Game Boy con Tetris, convirtiéndolo en un éxito mundial. Robert Maxwell muere en circunstancias misteriosas en 1991, tras revelarse que había malversado fondos de su empresa.
Pajitnov, finalmente, obtiene los derechos de su juego años después, cuando el gobierno soviético colapsa, y forma una compañía junto a Hank Rogers para distribuir Tetris en el futuro. Hank Rogers se convierte en una figura clave en la industria de los videojuegos, ayudando a convertir Tetris en un fenómeno global. Análisis y temas de la película. Negociaciones bajo el régimen soviético, muestra cómo hacer negocios en la URSS era extremadamente peligroso debido a la corrupción y el control estatal. Espionaje y Guerra Fría, la película tiene una atmósfera de thriller, con el KGB siguiendo a los personajes y un trasfondo político tenso. Los videojuegos como un fenómeno global, destaca cómo un simple juego de bloques pudo trascender fronteras y cambiar la industria del entretenimiento. La lucha por los derechos de los creadores, Alexei Pajitnov fue privado de las ganancias de su propia creación por años, reflejando los problemas de derechos en la industria del software en la URSS. Conclusión. Tetris 2023 es una mezcla de thriller, historia y drama empresarial, mostrando la increíble historia real detrás de uno de los videojuegos más icónicos del mundo. Con una gran actuación de Taron Egerton y una narrativa llena de giros, la película no solo entretiene, sino que también ofrece una visión fascinante de cómo los videojuegos pueden convertirse en un campo de batalla geopolítico. Si te gustan las películas sobre negocios, espionaje y videojuegos, definitivamente vale la pena verla. Aquí tienes 10 curiosidades sobre la película Tetris 2023, dirigida por John S. Byrd y protagonizada por Taron Egerton. 1. Basada en una historia real increíble. Aunque la película tiene elementos dramatizados, la historia detrás de Tetris realmente ocurrió. La lucha por los derechos del juego involucró espionaje, corrupción y tratos con el gobierno soviético en plena Guerra Fría. 2. Taron Egerton no conoció a Hank Rogers antes del rodaje. Egerton interpreta a Hank Rogers, el empresario que consiguió los derechos de Tetris, pero no lo conoció en persona antes de la filmación. Sin embargo, Hank aprobó su actuación después de ver la película. 3. Nintendo realmente apostó por Tetris en el Game Boy. En la película, Hank Rogers convence a Nintendo de que Tetris debía ser el juego estrella del Game Boy en lugar de un juego de Mario. Esto es completamente cierto y fue clave para el éxito de la consola. 4. El personaje de Robert Maxwell está basado en una figura real. El magnate de los medios Robert Maxwell y su hijo Kevin Maxwell, que intentaron controlar los derechos de Tetris, fueron personajes reales. Robert Maxwell murió en circunstancias misteriosas en 1991 tras revelarse su implicación en un gran escándalo financiero. 5. Alexei Pajitnov no recibió dinero por Tetris durante años. Aunque creó el juego en 1984, Alexei Pajitnov no obtuvo ganancias hasta 1996, cuando pudo recuperar los derechos después del colapso de la Unión Soviética. 6. El KGB realmente estuvo involucrado. La película muestra al KGB espiando y amenazando a los personajes, y esto no es una exageración. Durante la Guerra Fría, los acuerdos comerciales con extranjeros eran monitoreados de cerca, y algunos ejecutivos realmente fueron intimidados. 7. Las escenas en la URSS se grabaron en Escocia. Aunque la historia transcurre en Moscú, muchas escenas fueron filmadas en Glasgow, Escocia, debido a restricciones de filmación en Rusia y a la estética de la ciudad. 8. La película usa gráficos pixelados como homenaje a los videojuegos. Durante varias escenas, la película incorpora efectos visuales pixelados y transiciones inspiradas en videojuegos de los 80, un detalle que resalta la estética de la época. 9. El guión estuvo en la lista negra de Hollywood. El guión de Tetris fue considerado uno de los mejores guiones no producidos en la famosa lista negra de Hollywood, Blacklist, donde aparecen los proyectos más prometedores que aún no han sido llevados al cine. 10. Hank Rogers y Alexei Pajitnov siguen siendo amigos y socios. Después de los eventos de la película, Rogers y Pajitnov fundaron juntos The Tetris Company, que actualmente administra los derechos del juego y sigue generando millones de dólares. La película mezcla historia real con elementos de thriller y espionaje, haciendo que la historia detrás de Tetris sea tan adictiva como el propio juego. ¿Qué te parece esta historia? Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito Te Lo Cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos, déjanos tu comentario abajo.
Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas.